estamos nuevamente en La Vida como es. Les habla José María Contreras. Con una persona con la que uno convive toda la vida, alguna vez discutirá. Si convive uno con su padre toda la vida, discutirá alguna vez con él. Si convive con su madre, pues igual. Si convive con hermanos, igual. Si convive con los hijos, en mi casa con mis hijos, muchas veces pues se ha discutido, más de las que a lo mejor hubiéramos deseado, pero es que la vida es así. Ahora, en pareja, la discusión entre un matrimonio, la discusión en el noviazgo, tiene unas características peculiares y que muchas veces la hace inevitable. Yo con esto no estoy diciendo que haya que discutir, no. Yo digo que hay que evitar por todos los medios la discusión, pero que cuando esta aflora, hay que vivir una serie de características que es por lo que la hace inevitable y saber lo que pasa en esa discusión. Realmente están discutiendo dos personas que son distintas. Tienen dos caracteres distintos, dos formas de ser distintas, probablemente culturas distintas, formación distinta, o sea, no igual, aunque hayan estudiado en el mismo colegio, no tienen la misma formación. Y que además son hombre y mujer. Es decir, que ven la realidad, la misma realidad, la ven desde puntos de vista distintos, desde distintas perspectivas. Luego, al ver una cosa desde distintas perspectivas, uno saca probablemente conclusiones distintas. Y ahí es donde se produce la discusión, con lo cual hay que saber que esto es muy importante a la hora de convivir. Que la otra persona que vive conmigo está viendo la misma realidad que yo, pero la está viendo de formas distintas, pero tiene un carácter distinto. Está viendo la misma realidad que yo, pero tiene una cultura distinta, una forma de ser distinta, un temperamento distinto. En este momento tiene preocupaciones probablemente distintas. Ha dormido menos o ha dormido más que yo. Le han ido esta mañana las cosas peor o mejor en el trabajo. A su padre o a su madre lo tiene enfermo. Todo esto influye mucho en las discusiones en una relación de pareja. Lo que hay que procurar es que se den las menos discusiones posibles. Y probablemente sería bueno saber que estas discusiones se tienen que dar cuando los niños no están delante. Ya me diréis, pero eso es imposible. No, que los niños no estén delante, por favor, porque si no, por muy pequeños que sean, empiezan a decir papá lleva razón, mamá lleva razón, papá es bueno, mamá es buena, papá. Tengamos la suficiente presencia de ánimo y el suficiente cariño a nuestros hijos para no hacerles sufrir y discutir cuando ellos no estén delante. Ahora, ¿cómo hay que discutir? Pues hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que uno se va a discutir con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Dos, que generalmente en cada pareja, no digo en todos los matrimonios se discute de lo mismo, pero sí digo que en cada matrimonio generalmente se discute de lo mismo. Esas discusiones son las resultantes de nuestro carácter, de su carácter, lo que he dicho antes. Cuando se unen sus puntos débiles y sus puntos fuertes con mis puntos débiles y mis puntos fuertes, sale una resultante, y esa resultante son los temas sobre los cuales discutimos. Por tanto, cada pareja, y esto está contrastado, es decir, que esto te lo dicen con mucha frecuencia, suele discutir siempre por lo mismo. Y yo ahora a mis hijos le hago ver también que es eso, que siempre suelen discutir por lo mismo con su marido, con su mujer, que sean listos y que corten lo antes posible. Y es que el ser humano cae muchas veces en la misma piedra y tenemos que tener la humildad de reconocerlo. Entonces, en estas discusiones, ¿qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Cuál es la droga más peligrosa? Pues la droga más peligrosa es el deseo de llevar razón, el deseo de quedar por encima, porque si no quedamos por encima, creemos que algo malo nos va a pasar. Esto de verdad mata a muchos matrimonios, porque es que todas las discusiones se convierten en discusiones de primera división. Ya no hay discusiones más importantes que otras. No es lo mismo discutir porque te has gastado mucho dinero y no llegamos a final de mes que discutir porque has doblado mal el pantalón
No, no es lo mismo discutir por una cosa que por otra. Pero si la finalidad de la discusión que tenemos es llevar razón, pues entonces al final nos engancharemos hablando de que si no, que si la ventana estaba abierta, que si la ventana estaba cerrada, cada vez con más genio, cada vez con más ira, cada vez con más soberbia. Y en el fondo, reconózcanmelo, a los dos les da igual cómo estuviera la ventana, sino que están discutiendo porque quieren llevar razón. Hay que evitarlo y tener el suficiente dominio de uno mismo para saber que esta discusión no merece la pena. Por tanto, yo le doy de una manera elegante la razón al otro, se ha terminado la discusión. Para hacer esto hace falta ser muy dueño uno de uno mismo y tenerle mucho cariño al otro. Para darle al otro la razón porque la conversación no merece la pena, estando tú inseguro o insegura de que llevas razón, para eso hace falta tener mucho cariño al otro y tener mucho dominio de uno mismo, es decir, ser una persona libre. Y hay que saber que lo que uno dice en esa discusión, cuando uno acusa al otro, cuando uno le está diciendo cosas negativas al otro, las está diciendo muchas veces con el sentimiento y no con la cabeza. Y al otro se le están clavando en el sentimiento y no en la cabeza. ¿Cuántas veces me he encontrado yo personas que me han dicho, es que mi mujer y yo, mi marido y yo, nos hemos hecho mucho daño por lo que nos hemos dicho, con lo que nos hemos dicho, nos hemos herido mucho, incluso sabiendo yo que lo que él me decía no era verdad, pero lo decía, y sabiendo él que lo que ella le decía no era verdad, pero se lo decía, y esa mentira se clava en el corazón y produce un sentimiento negativo que muchas veces hace la convivencia muy difícil. Es decir, procuremos evitar discusiones por tonterías, procuremos dar al otro el beneficio de la duda, procuremos no querer llevar razón en todo aunque estemos seguros que la llevamos. Es mejor dejar de discutir que tener o no tener razón. Y luego procuremos saber lo que decimos, porque podemos estar haciendo mucho daño, dándonos cuenta, pero luego rectificar es muy difícil, porque un sentimiento negativo se quita con otro sentimiento de sentido contrario y positivo, pero del mismo tamaño que el negativo, por decirlo así, del mismo peso que el negativo. Y cuando nos ponemos sueltos de manos a decir barbaridades al otro, ¿qué sentimiento luego le vamos a decir para que nos crea y para que se le vaya fuera del corazón esa herida, esa puñalada emocional que le hemos dado? Tenemos que discutir con el freno de mano echado, no diciendo todo lo que nos viene, sin control, sin dominio de uno mismo, no. Uno tiene que saber, como he dicho al principio, que está discutiendo con una persona con la que se va luego a reconciliar. Y en esa discusión nosotros tenemos que dejar la reconciliación lo más fácil posible. No decir palabras de las que luego me arrepienta y, por supuesto, no decir palabras duras. En una discusión nunca, voy a repetirlo otra vez para que quede claro, nunca se dice la palabra nos separamos. Porque eso se dice en un momento de soberbia. Y como al otro lo pille en un momento de soberbia también, empezáis un proceso por no querer rectificar y os vais a meter en un lío solo porque habéis dicho una cosa que no debíais haber dicho. Tampoco se dicen palabras gruesas, palabras fortísimas. Hay que tener cuidado con eso, con lo que uno dice. Ese cuidado por no herir al otro, aunque uno esté discutiendo, ese cuidado ya es amor. Y eso tienen que saberlo los dos, que ese cuidado ya es amor. Y lo que no puede uno es llevar razón siempre, en todo momento, que el otro todo lo que dice son idioteces, ahí vienen las faltas de autoestima. Estamos hablando de cómo evitar las discusiones, cómo reconciliarse, cómo saber pedir perdón, cómo saber restañar las heridas. Mucha gente joven piensa que si luego ya se van a la cama,
y tienen relaciones, todo se ha terminado. No es verdad eso. Las cosas hay que solucionarlas donde se produce. Si uno tiene un problema de carácter, tiene que solucionarlo hablando con su marido, con su mujer, del carácter. No se soluciona luego teniendo relaciones y ya está, ya se ha olvidado el carácter. No. Si uno tiene un problema de afectividad, pues tendrá que solucionar el problema de la afectividad. Lo que haya, lo que tenga. Las cosas hay que solucionarlas con delicadeza, con cariño, pero hablando. Hablando. Mira, me pasa esto, me siento así. Llegar a acuerdos cuando uno esté tranquilo, calmado. ¿Ustedes han llegado alguna vez a alguna conclusión razonable en un estado de ira? Nunca, eso no existe. No sé por lo que discute usted con su novia, por lo que sea, y que siempre serán cosas muy parecidas. Pues llegar a un acuerdo y decirle, ¿tú qué esperas de esto? ¿Tú qué esperas que yo haga? Yo esto lo hago por esto, por lo otro. No es falta de cariño, es sencillamente esto, lo otro, tal. Hablar. Buena intención, buena voluntad. Ser buenas personas. Que algunas veces no digo que no seamos buenas personas, pero en las discusiones nos comportamos como malas personas. Saber conocerse un poquito uno a sí mismo, saber que uno no lleva siempre razón, saber que el no llevar razón no pasa nada, saber que si le da al otro la razón no pasa nada, que el otro se sienta comprendido en sus sentimientos. Pero se nos ha ido el tiempo. La vida como es, y adiós amigos.